7 de la mañana, 40 minutos. Ya estamos con la entrevista de esta mañana. La congresista Patricia Donaire está con nosotros para hablar de esto que ha pasado en la semana. Decíamos que todo iba a ser fútbol, ¿no? Usted creía que no. Al final la política es la política y vaya semanita. ¿Cómo está, congresista? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, promovida un poco por su antigua bancada, los de Fuerza Popular. ¿Qué cree que está pasando? ¿Por qué los fujimoristas en una semana se lanzan con estas cosas que son bastante gruesas, ¿no? Créeme que yo también tenía la misma esperanza que tú de poder hablar de fútbol durante la semana y estar felices con las camisetas de la selección, pero lamentablemente estamos en un escenario político complicado y que la gente también lo percibe así. Y definitivamente es lo que es, ¿no? Es una bancada que ha perdido los papeles ahora último, cometiendo errores tras errores, con una prepotencia en el accionar, interfiriendo en funciones que pertenecen pues a otros poderes del Estado, ¿no? Yo creo que hay que saber respetar cuáles son los límites y no interferir. Una interpretación es que tiene que ver con las investigaciones a Keiko Fujimori, a Joaquín Ramírez, mañana es la declaración de Marcelo Odebrecht. ¿Para ustedes eso? Bueno, es que todo sale al mismo tiempo. Dicen que hay que sospechar siempre y ver que en la duda de repente está la razón de la realidad de los acontecimientos, ¿no? Porque son acontecimientos totalmente paralelos que nos llevan pues a un escenario en el que de pronto se sacan situaciones que pretenden quizás de alguna forma desviar la atención de lo que podría ser esta investigación tan importante por el caso Odebrecht. ¿Solo desviar la atención o alguna otra cosa? ¿O hay algún... Se habla también por todo el tema de la insistencia en la interrogación, en el interrogatorio al presidente de la República, que ha dicho que él no se va a negar a responder en ningún momento, ha dicho que se va a negar a responder, de un posible escenario de vacancia presidencial, porque de ir a una comisión o de que la comisión haga un interrogatorio, de salir respuestas que para ellos consideren que son sospechosas, se puede generar la causal de la incapacidad moral para seguir gobernando. Entonces yo no creo que debemos llegar a este extremo. Pero podrían hacerlo también sin eso, ¿no? Si quisieran. Bueno, pretextos hay. Claro, digamos que no es necesariamente el único pretexto. Definitivamente, yo creo que la manera como se está interpretando, un ejemplo claro es la Constitución, como se ha hecho ayer. Entonces estamos cayendo en subjetividades, ¿no? Ahora, por ejemplo, en ese caso, ¿es verdad que el blindaje del presidente es para las cosas que haga mientras sea presidente? Totalmente. Entonces, decir que el presidente puede ser indagado, puede ser sobre cosas que hizo antes, no es salirse de la Constitución. Bueno, pero escúchame, pero la investigación es hoy, es ahora, cuando el presidente tiene la investidura presidencial. A diferencia del caso de los congresistas, ahí hay un vacío legal. En el caso del presidente. Exacto. Y hay que interpretarlo en favor del presidente. Hay que interpretar, por supuesto, la Constitución en forma integral. Hay que hacer una interpretación no solamente de un artículo, ¿no? En este caso, el artículo que se refiere a la investidura presidencial es un artículo especial y los abogados siempre decimos, ante una norma general y una especial, prima la especial. En el caso de los congresistas sí hay una claridad cuando se dice los delitos que han cometido antes de ingresar al Congreso, tú vas a ser juzgado, no te ampara la inmunidad. Claro. En el caso del presidente, no, es irresponsable políticamente. Pero por las cosas que hace durante el gobierno. Durante el gobierno, así es, pero en este caso tampoco hay una determinación respecto a lo que puede haber pasado antes. Además, estamos hablando de presunciones, claro, no hay un delito. Cuando se habla de ¿no? infracción constitucional, efectivamente se ha dicho que habría que esperar a que termine el mandato del presidente, ¿no? Definitivamente. Habría que esperar porque ya no va a estar revestido de esta inmunidad. Además, es un fortalecimiento de la figura presidencial que ha sido promovido por los propios fujimoristas cuando se redactó la Constitución del 93. Ellos han creado este presidencialismo. Ahora, tuvieron además una opinión distinta cuando eran mayoría en este mismo Congreso, ¿no es cierto? Eso es lo que me llama la atención, ¿no? En febrero de este año había la opinión de la propia Comisión de Constitución que se consultó a expertos constitucionalistas que dijeron no procede, y ahora se nos dice algo distinto, que sí puede ser interrogado por esta comisión, y cuando se pregunta a la presidenta de la Comisión de Constitución ¿y cuáles son los consultores que han hecho el informe? Dice, no, han sido simplemente los asesores de la comisión. Entonces, yo pedí ayer justamente ante esa situación que el expresidente de la Comisión de Constitución me explicara cuál es la diferencia. Estaba ahí. ¿Cuál es la diferencia entre ese informe y este? ¿Por qué la contradicción? Y realmente no hubo una explicación satisfactoria. Entonces, para ustedes hay esta otra intención, pero ¿no sería mejor si el presidente dijera, yo los recibo, vengan, les contesto las preguntas? ¿Nos ahorraríamos todo este tipo de debates?
repito, hay dos escenarios, ¿no? El escenario de la declaración del presidente, que yo creo que lo va a hacer. Yo no creo que el presidente tenga nada que ocultar. Es una persona que va a actuar con la transparencia del caso y que tiene que exponer su testimonio, porque creo que también la población espera que así sea. No por escrito. Para no generar... Personalmente. Esa es potestad de él. Hacerlo por escrito o hacerlo personalmente. Ya, pero la discusión no es porque sea por escrito. La discusión hoy es que el presidente se sienta con la comisión y responda ida y vuelta. Esa opinión que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución no es una opinión que obligue al presidente, es simplemente una interpretación, no es una norma legal, no es una reforma constitucional. Entonces, él responderá de la forma que él crea que debe hacerlo, pero lo va a hacer. Ya, pero políticamente no es complicarse la vida. Bueno, yo creo que el análisis político corresponde a quien tenga que asumir esa responsabilidad en su momento. Usted es política, digamos, también tendría una opinión sobre eso. Es que mira, yo creo que es importante que responda, porque la población necesita también conocer y evitar que ese escenario de confrontación se dé. El problema es cómo se maneja esa información y ese proceso de pregunta y respuesta por aquellos que en este momento están demostrando no estar actuando con la frialdad del caso para asumir investigaciones. ¿No? Hay mucha prepotencia, mucha presunción de escenarios a veces irreales. Entonces, ese es el tema. ¿Usted cree que podría maltratar al presidente? Entiendo que él se ha sentido maltratado ya en una anterior oportunidad y obviamente la posibilidad de que esto suceda es factible. Ayer en la Comisión de Constitución, en un escenario donde no está un presidente de la República, estamos entre pares, entre congresistas, se han producido maltratos increíbles. Al congresista Lescano lo maltratan sucesivamente y alguien dice... ¿Pero usted cree que lo van a maltratar al presidente? ¿Que esa es la idea? Todos los escenarios son posibles. Mira, la verdad que en esta situación en la que estamos, yo puedo esperar cualquier cosa, ¿no? De los espero que no fujimoristas. sea así. ¿Usted puede esperar cualquier cosa de los fujimoristas? Así es, espero que no sea así, ¿no? ¿Usted cree que es un escenario de vacancia, efectivamente? Se puede generar una situación así. Yo estoy planteando todas las posibilidades que puedan así? pasar. Porque una cosa son las infracciones constitucionales que se las van a guardar para cuando deje de ser presidente y otras cosas son las causales de vacancia. Así es. ¿Dónde se conectan, según usted? Bueno, ahí hay conexión sucesiva de hechos, ¿no? Primero tendríamos que pensar en el escenario de la vacancia, que es lo que sería más cercano. Después tendríamos que pensar en las infracciones constitucionales, que yo no sé cuál es la prioridad. Yo no creo que el país esté en ese momento como para una desestabilización adicional a la que ya tenemos, en un enfrascamiento entre lucha entre poderes y que impide que avancemos. Yo creo que es el momento de decir basta. Yo pensaba realmente que con el diálogo que hubo entre la lideresa Keiko Fujimori y el presidente, ese tema se iba a quedar zanjado. Ahora tenemos también el problema de la delegación de facultades, que la premier de tan buena voluntad acude y conversa para explicar la necesidad de las mismas, porque hay una necesidad de leyes que son estrictamente técnicas y que el Ejecutivo necesita aprobarlas y luego enviarlas al Congreso, y también de primera mano se dice no se las vamos a dar o no queremos escuchar. Entonces hay una confrontación innecesaria. Finalmente, lo del Tribunal Constitucional, ¿usted ve que hay razón para procesar a los magistrados por el cambio de sentencia? Mira, yo creo que el Tribunal Constitucional, y eso se lo digo, la opinión pública es muy difícil a veces de entender o de comprender el aspecto jurídico. Uno no ve el aspecto jurídico, ve lo que se nos transmite, lo que se dice, los gestos, las acciones. El Tribunal Constitucional ha actuado dentro del margen de sus competencias. El Congreso lo que está haciendo es, de alguna manera, para mí, utilizando una atribución constitucional que tienen los congresistas, pero tratando de amedrentar a estos magistrados, ¿no? Entonces ¿Usted no cree que cambiaron la sentencia? Porque esa no es atribución del tribunal. El tribunal no es cambiar sentencias. Cambiar sentencias no la es. Yo creo que se han actuado dentro del margen de sus competencias y ellos lo han explicado muy bien. A mí lo que me preocupa es que estemos regresando a un escenario de los años 90 que me tocó lamentablemente vivir, no por experiencia propia, sino por experiencia ajena. Pues mi padre era también congresista en ese momento de oposición, y esperemos que no se repita, porque el tribunal es un órgano autónomo, es el supremo intérprete de la Constitución. Si no lo tenemos, ¿a quién más? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la congresista Patricia Donaire aquí en RPP. Tenemos pausa y volvemos con más.